Sean todos bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En clases anteriores habíamos abordado que no solamente la genética poblacional, con su ley, con su piedra angular, la ley de Hardy-Weinberg, permitía el cálculo o la estimación de riesgos genéticos a la hora de comunicar durante el proceso de asesoramiento genético la probabilidad que tiene una pareja de tener descendencia afectada, sino también que constituye una herramienta importante en estudios de la epidemiología genética, sobre todo en los estudios de estrategia poblacional, estudios de asociación genética. Supongamos que queremos demostrar que un determinado polimorfismo génico se encuentra asociado, se encuentra relacionado con una enfermedad. Primeramente tenemos que probar que ese polimorfismo génico se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg en la población de controles, para poder evitar, por supuesto, o descartar las asociaciones espurias. Sin más preámbulos, le dejamos con esta conferencia donde usted va a aprender el test de Hardy-Weinberg. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. El estadígrafo más importante en el test de Hardy-Weinberg lo constituye el chi cuadrado, sobre todo el chi cuadrado de Pearson. Vamos a poner el siguiente ejercicio. Una proteína sérica humana denominada aptoglobina tiene dos variantes electroforéticas principales producidas por un par de alelos con una relación de codominancia, HP1 y HP2. Una muestra de 100 individuos tienen 10 con ese genotipo, o sea, 10 individuos presentan el genotipo HP1, HP2, 35 presentan el genotipo HP1, HP2 y 55 el genotipo HP2, HP2. Se ajustan los genotipos de esta muestra dentro de límites estadísticamente aceptables con las frecuencias esperadas para una población de Hardy-Weinberg. O sea, para ello nosotros tenemos que demostrar que esos genes, el HP1 y HP2, se encuentran en equilibrio génico. El fundamento más importante es una prueba de bondad de ajuste, donde nosotros tenemos un chi cuadrado de bondad de ajuste. Tenemos que comprobar o tenemos que contrastar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas según el equilibrio génico de Hardy-Weinberg. En este caso, primero debemos de calcular las frecuencias alélicas. Ya ustedes ya conocen cómo calcular las frecuencias génicas a partir de frecuencias genotípicas observadas que coinciden con las frecuencias fenotípicas, porque HP1 es un genotipo, HP1 es otro y HP2 es otro. O sea, a través de herramientas de biología molecular, de bioquímica, etcétera, caracterizamos el genotipo o la bioquímica de estos individuos en esa población y a partir de ahí podemos hallar la frecuencia de los alelos. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Multiplicando por 2 el número de individuos, ejemplo, HP1, más 1 por 35 individuos que tiene HP1, HP2 por una sola dosis del gen. Eso es igual a 55 sobre 100 por 2. Recordar que la población que estamos estudiando es una población diploide para ese locus. Por lo tanto, tenemos 200 genes en ese acervo genético, de tipo génico, de tipo alélico, y esto da 0.27. La frecuencia del alelo HP2 perfectamente podemos utilizar la fórmula P más Q igual a 1 y sustituir en esa fórmula HP2 es igual a 1 menos HP1 y la frecuencia de HP1 es 0,27, por lo tanto 0,72 es la frecuencia de HP2. O también, para poder repasar, para poder consolidar la materia, lo pueden realizar a través de esta fórmula, multiplicando por 2 los individuos con el genotipo homocigótico más 1 los individuos heterocigóticos sobre el total sobre la población por 2. Entonces así tenemos las frecuencias génicas HP1, HP2.
A partir de estas frecuencias de genes alélicas o génicas, entonces viene el otro paso. Podemos determinar las frecuencias genotípicas esperadas de acuerdo a la ecuación de Hardy-Weinberg. Y las frecuencias genotípicas esperadas se realizan con los términos P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. De manera que si a la frecuencia génica P le hallamos el cuadrado, vamos a obtener la frecuencia genotípica esperada. 2 por P por Q, la frecuencia genotípica de heterocigóticos esperado. Q al cuadrado, la frecuencia del genotipo homocigótico recesivo, y por lo tanto es al cuadrado. Estos son frecuencias esperadas de acuerdo a un patrón, de acuerdo a una población ideal, pero no es lo que realmente está pasando en la población real. Si nosotros comparamos las frecuencias en la población real con esa ideal y no hay diferencias, entonces yo puedo decir que la población objeto de estudio está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero este es un test que se puede perfectamente, y es lo que generalmente pasa, se puede calcular o se puede utilizar para un locus en cuestión, para un par de genes en cuestión, para un polimorfismo determinado. Y yo puedo perfectamente tener una población en desequilibrio completamente y que exista un equilibrio para el polimorfismo en un locus determinado. Al convertir estas frecuencias genotípicas a números, a frecuencias absolutas, en un tamaño total de 100 personas, perfectamente podemos calcular, podemos multiplicar por 100. Bien, podemos multiplicar por 100 y tenemos entonces el número de individuos que presentan cada uno de estos genotipos. Y lo colocamos en una tabla. Es importante tener presente algo. Ustedes pueden utilizar cualquier paquete estadístico, bien, y pueden emplear el chi cuadrado de bondad del ajuste para estos procedimientos. Puede ser con el SPSS, puede ser con el Statistical, puede ser con el EpiInfo, puede ser con cualquiera de los paquetes estadísticos que existan. Pero yo les recomiendo, para consolidar, para dominar el contenido, para dominar los pasos, lo hagan manualmente. En esta primera columna se encuentran los genotipos de los individuos. En esta segunda columna están las frecuencias observadas. O sea, el número de individuos que presentan cada uno de estos genotipos, ¿ya? 10, 35, 55, 100. Y aquí se encuentran el número de individuos que deben, se supone, si la población está en equilibrio, tener cada uno de estos genotipos. ¿Cómo se obtuvo? A partir de las frecuencias génicas. Recordar que si yo tengo las frecuencias génicas, yo puedo calcular mis frecuencias genotípicas. Y estas son las frecuencias genotípicas que coinciden, por supuesto, con la fenotípica. Y ese número que es absoluto es porque se multiplicó por 100, porque es la totalidad de la población. Bueno, ya yo tengo ya mis frecuencias observadas, tengo mis frecuencias esperadas, entonces ya yo puedo aplicar el chi cuadrado. El chi cuadrado es la sumatoria de mis frecuencias observadas menos esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Es una fórmula que todos ustedes conocen de muchos años durante su enseñanza. Entonces, en este caso, aquí podemos hallar la resta, la desviación. Observado menos esperado se eleva al cuadrado y luego se suma. Y se obtiene el chi cuadrado, el valor del chi cuadrado, que es 1.50. Aquí hay un kit o hay un aspecto muy importante. O se puede tomar la decisión a partir de la probabilidad o a partir del valor del chi cuadrado. En este caso, nosotros tenemos que tener presente que partimos de una hipótesis nula. Como toda prueba de hipótesis que forma parte de la estadística inferencial, hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula en este caso es que no hay, bien, que hay equilibrio, que no hay desequilibrio. Hay un equilibrio génico, hay equilibrio de Hardy-Weinberg. Bien, y la hipótesis alternativa es que no existe equilibrio de Hardy-Weinberg. Si la P es mayor, bien, de 0.05 o de un 5%, que generalmente es el nivel de significación que estamos usando para estos tipos de test, entonces si es
Si es mayor la P de 0.05, entonces yo tengo que aceptar mi hipótesis nula y que por lo tanto existe equilibrio génico. Por supuesto, en todos estos procedimientos estoy asumiendo un error tipo 1 o un error tipo alfa. Bien, y precisamente en estos casos, asumiendo la P mayor de 0.05, entonces yo digo que hay equilibrio génico. Si la P es menor de 0.05, entonces yo tengo que rechazar mi hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa donde hay desequilibrio, donde hay desajustes, donde hay evolución, donde hay variación en la frecuencia génica, genotípica, como ustedes quieran decirlo. Entonces, en este caso, tomando la decisión, teniendo en cuenta el valor de P, es de esta manera. Pero muchas veces se toma la decisión tomando el valor del chi cuadrado. El valor de chi cuadrado, en este caso, para un grado de libertad, y un grado de libertad se obtiene normalmente los chi cuadrados en estadística es el número de columna menos 1 que multiplica el número de fila menos 1. En este caso, en un test de Hardy-Weinberg, es los fenotipos menos los alelos. ¿Cuántos fenotipos hay aquí? Hay 3. ¿Cuántos alelos involucrados? Hay 2. Por lo tanto, 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, este test de chi cuadrado se comporta con un grado de libertad. Y cuando ustedes buscan en las tablas que se encuentran en los anexos de los libros de estadística el valor de chi cuadrado bien tabulado para un grado de libertad y un 95% de intervalo de confianza, es de 3,84. Entonces, si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado tabulado, en este caso 1.50 es menor que 3.84, entonces estoy aceptando mi hipótesis nula. Y hay equilibrio de Hardy-Weinberg. Si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabulado para un grado de libertad y para un 95% de intervalo de confianza que representa 3,84, entonces yo digo que no hay equilibrio génico. De manera que la regla de decisión depende de usted, si usted lo quiere tomar del valor de la probabilidad o lo quiere tomar del valor del estimador, que en este caso es el chi cuadrado. Por supuesto, en los paquetes estadísticos le dan el valor del estimador y le dan el valor de la probabilidad, o sea, el P valor. De esta manera, entonces, nosotros podemos aplicar el test de Hardy-Weinberg para estudios o para investigaciones científicas. Por supuesto, si hay equilibrio génico, esos polimorfismos en la población control, ya perfectamente yo puedo hacer un estudio de asociación genética. Si ese polimorfismo se encuentra relacionado con una determinada enfermedad, yo digo, efectivamente, la presencia de este polimorfismo incrementa el riesgo de aparición de esta enfermedad, porque previamente demostré de que sí, de que esos polimorfismos se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg. Si no se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg, bueno, ya tendremos entonces que utilizar otras variantes de estudios de asociación genética que existen cuando los polimorfismos no se encuentran equilibrados. Que bueno, en otro momento, en otras secuencias de conferencias, en nuestro canal, porque nuestro canal no solamente va a tratar de genética, sino también va a tratar de metodología de la investigación científica, de estadísticas, abordaremos entonces un curso de epidemiología genética para profundizar cómo realizar estos tipos de estudios cuando no se cumple el supuesto de equilibrio génico. De manera que, a manera de resumen, esta prueba hipotética es útil para determinar si las frecuencias alélicas están en equilibrio de Hardy-Weinberg. Y, de manera resumida, este es el procedimiento. Se define la hipótesis nula y alternativa. Se define el nivel de significación estadística, es decir, generalmente alfa igual a 0.05. Se realiza la prueba estadística, o sea, el chi cuadrado. El chi cuadrado, el tipo de chi cuadrado es un chi cuadrado de bondad del ajuste, donde se compara la distribución observada con la distribución esperada según el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y luego se aplican los criterios de decisión o la toma de decisión, teniendo en cuenta o el valor de P o el valor
del estimador, que en este caso es el chi cuadrado. Recordar que los grados de libertad es el número de fenotipos menos el número de alelos. O sea, es igual a la unidad. Y bueno, con esto estamos llegando al fin de esta secuencia de conferencias que forman parte de esta lista de reproducción que hemos dedicado a la genética poblacional. Lo hemos dividido en fragmentos para poder viabilizar, por supuesto, la descarga de cada uno de estos videos en sus casas de acuerdo a el nivel de conexión, de conectividad que ustedes tengan. Podemos llegar a estas conclusiones, estimados colegas. Aquí están, en herencias autosómicas dominantes, las frecuencias genotípicas no se podrán calcular a partir de las frecuencias fenotípicas del rasgo dominante. ¿Bien? En los rasgos dominantes, fenotipo y genotipo no coinciden. Eso nunca lo pueden olvidar. Segundo, en herencias dominantes, la frecuencia fenotípica del rasgo recesivo coincide con la frecuencia genotípica y la raíz cuadrada de esta última determinará la frecuencia del alelo recesivo, si se cumple el equilibrio génico de Hardy-Weinberg. En las herencias de genes codominantes, entonces las frecuencias fenotípicas sí coinciden bien con las frecuencias genotípicas en las distintas clases de genotipos. Y con esto, bueno, llegamos al final de esta secuencia de conferencias. Realmente me he sentido muy contento de impartir estos temas, sobre todo para los residentes, estas últimas conferencias, para los residentes de bioquímica, de genética clínica, de genética médica, de los que estudian biotecnología, de los que aplican estas herramientas para sus investigaciones científicas, que son muy valiosas y que muchas veces se encuentran en el libro de texto un tanto carente de explicación, y a través de estas técnicas de la informática y las comunicaciones nosotros podemos llegar al corazón de ustedes con cada uno de estos contenidos. Solamente nos resta exhortarlos a que estudien y el libro de Fundamentos de Genética Médica Poblacional. Es un libro escrito con mucho deseo, con mucho entusiasmo, donde se resume toda la experiencia académica, científica que hemos acumulado durante estos años de trabajo y de investigación. Si les gustó esta secuencia de conferencias, por favor, en primer lugar, suscríbase a mi canal para que le llegue cada una de las conferencias que vamos a ir abordando, ya sea en el campo de la genética o ya sea en el campo de la metodología de la investigación científica. Y en segundo lugar, nos regala un like para que YouTube nos posicione, por supuesto, en un mejor lugar y tengamos una mayor cobertura en cuanto a la comunidad científica mundial. Muchísimas gracias, viva la ciencia y hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.